y nos dieron las 11, con el maestro Enrique García Cuéllar. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Estamos y nos dieron las 11, y miren, las 11 en punto. Aquí nada menos que con Daniel Trejo Sirvent, y acompañado de su señor padre, don Carlos Trejo Zambrano, toda una leyenda en la creación, en la promoción cultural, en la promoción del arte, don Carlos Trejo Zambrano, a quien le agradezco mucho que haya hecho el esfuerzo de trasladarse a este recinto. Muchas gracias. Daniel, tengo aquí el único disco acetato, además, de rock chiapaneco que se ha hecho. ¿Cómo está esto? Bueno, es el primer disco de rock hecho en Chiapas, de vinilo, hay que aclarar, ¿no? Porque digamos que anteriormente hubieron vinilos que salieron en la historia de la música chiapaneca, digamos, pues de muchos estilos de música popular, ¿no? Podemos encontrar artistas chiapanecos que sacaron vinilo mucho antes, por ejemplo, como pues, el mismo Federico Álvarez del Toro, que es el gran maestro de la música contemporánea chiapaneca, todas las orquestas y conjuntos de marimba, ¿no? Hay una discografía increíble de música de marimba y de pues cantantes de música bolero, incluyendo aquí mi padre, ¿no? Con los Tecos, con el Cuarteto Vendaval y todos sus intérpretes que popularizaron canciones pues como Gaviota, como Brilla el Sol, y pues muchísimos cantantes, ¿no? que han venido grabando música popular, balada, bolero, de diferentes estilos, música tropical incluso. Ha habido una historia en vinilo anterior, ¿no? O sea, y lógicamente en CD también se empezaron a hacer, primero en cassette, en el formato cassette, se empezaron a grabar los primeros grupos chiapanecos de rock, primero en cassette, posteriormente en compact disc, empezaron a salir compact disc de rock chiapaneco, pero el primer vinil de 12 pulgadas, de 33 revoluciones por minuto, ha sido en el año 2010, y pues lógicamente su servidor maestro como coleccionista de discos, pues siempre fue mi sueño realizar un vinilo, producir un vinilo, compilar un vinilo de agrupaciones, perdón, de agrupaciones del rock chiapaneco, ¿no? Y quería yo hacerlo y tuve la suerte. Bueno, antes de continuar, quiero agradecerle la invitación. No, hombre, al contrario, pidieron por Facebook que llegaras al programa. O sea, pues la invitación fue muchas gracias, del auditorio, ¿no? Muchas gracias a todos los amigos que pidieron. Ahí debe estar Daniel Trejo, dice, para que hable de eso, porque estamos hablando de lo que no sabíamos. Claro, claro. Y pues agradezco muchísimo a todos los amigos y amigas y a usted, maestro, por la invitación. Y bueno, realmente cuando tuvimos la oportunidad, la historia del vinilo comienza porque hay un bazar. Un día yo curiosando por la zona, creo que es por la zona rosa de la Ciudad de México, hay un bazar de antigüedades muy bonito que se llama, creo, el Desván, ¿no? Entonces ahí llegué un día, no sé cómo me enteré, si había un anuncio pequeño de que habían discos, ¿no? Entonces subí, entré al lugar y pregunté que si habían discos y me dijeron que arriba habían discos. Al subir arriba del bazar. Me dice que está mal el audio, a ver si. A ver. Alguien me cambió esto. Bueno. A ver. ¿Está bien? ¿Sí se escucha?
Ahí sí. Bueno. Aquí sí hay. Está muy bajo, está en medio. A ver. Ahí, a ver. Bueno, sí. Ahí ¿Ya? tenemos el audio también. Bueno, ahí tenemos el audio. Parece que ya está bien. No hay sonido, no se escucha. A ver, mi querido Andrés, ya está entrando el sonido. Que a veces nos juega una mala pasada estos micrófonos iRig, que son especiales y cuando no se satura se va. Lidia Anguis, saludo también. Bueno, la primera pregunta. Unos tienen una idea del rock. Olga Lidia, aquí estás, un saludo. Muchos saludos a Olga Lidia. Idea errónea del rock. Para poder tener una idea clara que es el rock and roll y después el rock, ¿nos podrías hacer una explicación? Sí, claro que sí. Bueno, quisiera, antes de contestar esta pregunta, que es importante entre el rock and roll y el rock, básicamente para concretar lo del disco, llegué al Desván, conocí, ahí tenía muchos discos en venta Alejandro Baeza, lo conocí y bueno, empecé a comprar algunos LPs ahí. Luego, junto con José Claudio Pérez Román, ambos se hicieron socios y empezaron a hacer crecer esa pequeña tienda en ese momento, empezaron a tener su propio local y se hicieron llamar Retroactivo Records. Compraron una planta para maquila de vinilo y lógicamente cuando empezaron a hacer los vinilos en México, yo les presenté un proyecto y ellos fueron los productores ejecutivos para sacar este vinilo en la Ciudad de México con bandas de Chiapas. Se presentó incluso allá en Jalapa 125 en Retroactivo Records en la Colonia Roma. Y bueno, así surgió este proyecto, ¿no? Con la amistad de mis amigos José Claudio y Alejandro. Actualmente ellos ya vendieron la planta, ya esa planta ya no la tienen y lógicamente sigue la tienda de discos, siguen vendiendo discos, han sido incluidos como una de las mejores tiendas de discos del mundo en un libro que salió sobre tiendas de discos en otro país. Y bueno, muy agradecido con ellos y con los grupos y con todos los participantes por haber pues apoyado en este proyecto, ¿no? Que fue como un sueño. Y en cuanto al rock... Es lo que dicen aquí. Wow, dice una Coquita Guardería, dice, wow, qué interesante saber la diferencia entre el rock y el rock and roll. Claro que sí, a eso voy. Ya con la pregunta entre rock and roll y rock, bueno, el rock and roll pues surge en una primera etapa, lógicamente venían influencias de varios estilos musicales en el rock and roll, ¿no? Por una parte estaba la influencia del swing, que venía del jazz. Entonces, si nosotros nos acordamos de algunas agrupaciones, por ejemplo, de los principios del rock and roll, por ejemplo, como Billy Haley y sus Cometas, todavía era Casado con una chiapaneca. Así es. Curioso. Y le gustaba mucho la música. Y le gustaba mucho la música mexicana incluso, ¿no? Entonces, Billy Haley y sus Cometas, recordemos que era como una pequeña orquesta, entonces tenía todavía la influencia como del swing. Recordamos, por ejemplo, pues Rock Around the Clock. Sí, el rock del reloj, ¿no? Todavía ese ritmo que tiene el Rock Around the Clock. Bueno, sigue prendiendo, ¿eh? Claro, pero notamos una cierta influencia del swing, ¿no? En ese caso, ¿no? Por otra parte, estaba la influencia del country y del hillbilly, ¿no? Han Williams y todos los primeros cantantes de country, pues fueron una influencia para pues todos los primeros también rock and rolleros, como pues el mismo Elvis Presley, ¿no? Buddy Holly, todos ellos eran originalmente cantantes, pues un poco country, ¿no? Era un rock and roll vaquero, era como una especie pues era el rockabilly, ¿no? Johnny Burnett Trio y todo ese tipo de bandas, Eddie Cochran, Jane Vincent, todos los blancos era un rock and roll más vaquerón, por decir, más campirano, un rock and roll campirano, ¿no? Entonces ahí viene la influencia del country, ¿no? Que también se incorpora en el nacimiento del rock and roll.
Fueron varias escuelas. Y aparte, bueno, recordemos que los negros también, algunos negros le entraron al rock and roll, ¿no? Con la influencia del blues, y Chuck Berry fue uno de los grandes, el auténtico patriarca, ¿no? Del rock and roll. Que Chuck Berry, pues lo que hizo en la guitarra, pues de ser el blues un poco más lento, lo volvió más rápido, más acelerado, más movido, ¿no? Entonces, ahí es donde va surgiendo el rock and roll, y vienen también Little Richard, viene dentro de los negros, Fats Domino, Bo Diddley, todos ellos, y empiezan aparte, lógicamente hay que mencionar a Jerry Lewis, ¿no? También como pianista, ¿no? Al igual que Little Richard, todos ellos. Entonces, por una parte estaba la influencia de la música de los negros, del blues, estaba la influencia de la música vaquera, del country, y estaba la influencia también del jazz, también, que venía con la onda del swing, y ahí fue que se juntaron muchos estilos. Dije hace poco, hablando de música, que había descubierto en internet, en esas sumergidas que te das en internet para buscar algo, el origen, encontré Release Me, esta canción que cantó Engelbert Humperdinck en los 70s. Ajá. La descubrí que se estrenó por ahí en 1927, Ajá. interpretada en country. Sí, sí. En country. Después me dijo Benito Aguilar que era hawaiana. Yo ya investigué y no es hawaiana, es de un gringo. Ajá. Se pegaba ruso. Sí, sí, sí. Y pero era country y sonaba muy sin chiste. Pues sí, sí, sí. Realmente, pues hay muchos que dicen que en sí el rock and roll viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Porque pues también tiene la influencia, aparte hay que mencionar la influencia africana, ¿no? De las tribus, Claro. ¿no? Que es muy importante, ¿no? Viene la negritud ahí. Sí, sí, entonces esa improvisación que había en los conjuntos nativos africanos, ¿no? Sobre todo en el uso de las percusiones y todo esto, creo yo que es muy importante también, aparte lógicamente de la influencia de la música de folk, que venía también de la balada celta y de todos los... De Irlanda sobre todo. De Irlanda y de Escocia, Sí, ¿no? sí, claro, En el Reino Unido. Entonces, fueron muchas músicas que se conjuntaron, que empezaron a salir y que en determinado momento le entraron al rock and roll, ¿no? El blues, el country, los vaqueros estaban haciendo música, los negros estaban haciendo blues, y las big bands estaban haciendo swing. Y de repente, bueno, dijeron, bueno, pues está pegando el rock and roll con Alan Freed, un locutor que está hablando de rock and roll y está presentando a Elvis Presley, pues le vamos a entrar a la moda, ¿no? Yo tengo discos que están, que salen como rock and roll en los 50, que son ediciones originales que me gustan mucho, y esos discos, por ejemplo, los oye uno y parece más una big band, y dice rock and roll, ¿no? Incluso Todavía no se hacía bien. todavía empezaba, ¿no? Como a definirse, ¿no? Sucedió aquí en México, por ejemplo, con los primeros intérpretes que se les llamó rock and roll, por ejemplo, si no recuerdo mal, Gloria Ríos fue una cantante de los años 50 que interpretó El Relojito, la versión en español de Rock Around the Clock, pero la cantaba con una big band, tipo Pablo Beltrán Ruiz, sí, y ese tipo de músicos que venían de la influencia del jazz, ¿no? Entonces las primeras orquestas que hubieron de rock and roll, que grabaron rock and roll en México, fueron orquestas que venían del jazz y de la música de big bands. Entonces es hasta la llegada, digamos, de los primeros grupos de rock and roll, como los Locos del Ritmo, que fueron los primeros en grabar en 1969, que se empieza a grabar. Claro que antes ya venían bandas por ahí, estaban... Los Teen Tops, por ejemplo. Los Teen Tops, pero una de las pioneras bandas que hubo de rock and roll en México, creo que fueron los Reapers, ¿no? Del actor Jorge Luque, ¿no? Y ahí pues surgieron muchas bandas, como estaban también los mismos Locos del Ritmo. Creo que se llamaban los Reapers, no recuerdo porque es un dato así que está como Incierto. Nunca grabaron y fueron muy buenos, ¿no? Pero solo queda dentro de la historia del rock and roll inicial en México. Ya de ahí surgieron, pues, junto con los Locos, pues los Rogers, lógicamente los Teen Tops, los Rebeldes del Rock y muchísimas bandas más, ¿no? A mí me sigue gustando coleccionar ese tipo de discos,
Pero hay que entender que el rock and roll, cuando surge el rock and roll, es importante mencionar que era un ritmo bailable, ¿no? Era rebelde dentro de la juventud, pero era un ritmo bailable. Pero también el modo de bailar era una expresión de rebeldía. Claro que sí, Porque era totalmente irreverente. Era una forma acelerada, ¿no? De bailar, ¿no? En ese momento, pero hay que mencionar algo Y importante. escandaloso para su momento. Claro, La pero muchacha echaba un brinco Claro, por claro. arriba, por abajo pasaba el muchacho y sí, todo eso, ¿no? pero hay algo muy importante que mencionar también, porque el rock and roll era una música para bailar, pero si nosotros hacemos memoria, también el rock and roll tenía sus grandes baladas, que eran las calmaditas. Entonces el rock and roll se bailaba de forma acelerada, bailable, o de forma calmada, las calmaditas que eran románticas, que se bailaba pues abrazando a la pareja, a la novia, ¿no? Claro, exactamente. Y eso era Creían que era Elvis Presley, ¿no? claro, eso fue el gran atractivo inicial del rock and roll, que tenía la forma de bailar acelerada y la forma calmada, ¿no? Entonces, la forma romántica y la forma rebelde. Entonces, yo creo que en ese sentido el rock and roll tuvo esa virtud, ¿no? En sus inicios. Aquí mismo en México, uno de los primeros rock and rolls que hubieron en la historia del rock mexicano, del rock and roll mexicano, fue una balada, Tus Ojos, de los Locos del Ritmo. De los Locos del Ritmo, con Rafael Acosta, ¿no? Entonces, esa primera generación de rock and rolleros influyó a la segunda generación, que fue cuando llegaron los Beatles. Pero si recordamos a los Beatles y a los Rolling Stones, los Beatles en sus primeros discos pues tenían la influencia del rock and roll, cantaban canciones de Chuck Berry, rock and roll music, y los Rolling Stones tenían la influencia, aparte de Chuck Berry, de Carol y esas canciones, tenían la influencia también del blues, ¿no? De los negros, ¿no? Entonces de ahí surgió todo eso, pero ellos empezaron, los Rolling más blueseados y los Beatles más rock and rolleros, empezaron con esas influencias, pero si nos damos cuenta, en su discografía, su música se fue influyendo más por la música que les nacía del alma. Los Beatles y los Rolling Stones, por poner un ejemplo, sus canciones más famosas son canciones muy melódicas. Sí, hay hasta canciones, la melodía en la música de los Beatles es increíble, la puede interpretar una orquesta filarmónica, con una melodía perfecta. Steve Phillips dirigió a la Sinfónica de Londres, ¿Sí? no sé si recuerdas ese disco. ¿Sí? Dirigido por Steve Phillips, ¿Sí? donde ponen en sonido clásico, sonido sinfónico, mejor dicho, Claro. varias composiciones de los Beatles. Claro, y lo han hecho con música de banda de pueblo mexicana, con música de salsa, con música, todos los estilos, música instrumental. ¿Cuántos grupos instrumentales no hay interpretando con guitarra, con órgano, la música de los Beatles, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces ellos se fueron con la influencia del rock and roll, sí tenían sus canciones muy rock and rolleras, pero ellos de alguna manera fueron creando ya antes de tiempo. Bueno, primero crearon el beat de Liverpool, ¿no? Pero lógicamente pues ellos fueron precursores de muchos estilos, ¿no? Que vinieron posteriormente, ¿no? Helter Skelter ya tiene un sonido bastante rock pesado, ¿no? Ahora, ya estamos entrando a la transición. Deja de ser rock and roll y se convierte en rock. ¿Cuándo y por qué? En ese momento, en el momento en que los grupos ya no están tratando de hacer canciones para bailar rock and roll o para bailar calmaditas, sino un poco más para escuchar. Entonces, en ese momento es cuando ya los Beatles, que empiezan como una banda de rock and roll, que hay que mencionar que ellos comienzan antes en Hamburgo, Alemania, a tocar en el Star Club, hacían pues temporadas muy largas, tocando muchas horas en la noche y en el día. Regresaban a la caverna. Regresaban a la caverna también, y en ese entonces pues eran, ahí se hicieron porque tocaban muchas horas al día, ¿no? Entonces eran unas sesiones de concierto, incluso acompañando a veces hasta strippers, ¿no? Entonces, en ese momento fue que ellos se volvieron una gran banda de rock. Y ellos, además, por mencionar, son muy importantes en el nacimiento del rock porque también influenciaron a otro grande de la poesía, como Bob Dylan, ¿no? Que al conocerse en Estados Unidos, con Bob Dylan, pues se vuelven muy amigos,
y lógicamente Bob Dylan los influencia con el folk y los Beatles pues influenciaron a Bob Dylan para que después de primero hacer folk, él quisiera volver su sonido más eléctrico, ¿no? Entonces ahí fue donde pues empieza a entrar la poesía y algo más de contenido. La canción de protesta y también la canción con mensaje, ¿no? Que era muy importante, no solo con Bob Dylan, ¿no? Porque vinieron muchos cantautores importantes que fueron grandes, ¿no? En el nacimiento del folk en Estados Unidos, ¿no? Creo yo que ahí es donde empieza ya más a expandirse el rock en los años 60, lógicamente con los Beatles, los Rolling, surge el movimiento mod, de los Who, que pues lógicamente ya de alguna manera eran lo contrario al rock and rollero clásico de copete y chamarra de piel y todo esto. Entonces el rock and rollero mod ya era un rockero más moderno, usaba gabardinas, usaba corbatas, era más elegante, habían de alguna manera pues hasta sastres, ¿no? que hacían trajes mod para los grupos de rock, ¿no? En aquellos años 60, ¿no? Y 70, ¿no? En Londres sobre todo eran los mejores sastres, ¿no? Los grupos que tenían pues posibilidad de ir con esos sastres, pues se compraban unos trajes muy modernos, ¿no? Porque mod, por ejemplo, es la abreviación de modern, de moderno, ¿no? Entonces ya empezó un nuevo movimiento ya más moderno con los mods. Lógicamente en Estados Unidos estaba surgiendo también el movimiento de los grupos inspirados en Bob Dylan, ¿no? Como los Byrds, que ya hacían un folk eléctrico, pero también como si fuera un conjunto moderno, ¿no? Un conjunto más de fleco, ¿no? Como estilo Beatles y estos grupos, pero que ya tocaban Mr. Tambourine Man y esas canciones. A la par también estaba surgiendo también el movimiento surf, también que era un poquito antes tal vez del surgimiento de las bandas como Byrds. De hecho, los Turtles eran como grupos así como los Byrds, ¿no? Sí. Las Tortugas. Y los mismos Turtles, anterior a los Turtles, tuvieron una banda surf. Y esas bandas, perdón, como Chicago. Pues ya eso fue un poquito posterior, ¿no? Bueno. Eso fue un poquito posterior, lo podemos platicar también, pero digamos, los Turtles antes fueron los Crossfires y tocaban surf, y ya luego evolucionaron hacia lo que hicieron como The Turtles, que también cantaban canciones de Bob Dylan, ¿no? En cierta forma, como los Byrds. Entonces surgieron grupos en Estados Unidos como Lovin' Spoonful, como ese tipo de bandas, pero también fueron surgiendo bandas underground, ¿no? Bandas como Velvet Underground, como por ejemplo Frank Zappa y His Mothers of Invention, Captain Beefheart, todo este tipo de grupos empezaron de alguna manera a innovar y a hacer cosas dentro de la psicodelia. En el caso de Frank Zappa y de Captain Beefheart, dentro de la psicodelia, y bueno, en el caso de Velvet Underground era algo como muy, también sí podemos decir psicodélico, pero como muy adelantado, muy vanguardista, ¿no? Para su época. Ahí escribimos a Hendrix. En la psicodelia, claro. Claro que, por ejemplo, en el caso de la psicodelia, el nacimiento de la psicodelia, podemos mencionar el blues pesado, ¿no? Las bandas como Jimi Hendrix Experience, como Cream, o como Blue Cheer, por ejemplo, ese tipo de bandas venían del blues pesado. Empezaron a hacer un blues ya más grueso, más pesadón, y de ahí surgió esa escuela. O sea, la psicodelia tuvo varias formas de hacer psicodelia, porque también estaba el folk psicodélico, ¿no? Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué es el rock progresivo? Bueno, el rock progresivo ¿Qué es ese concepto? El rock progresivo surge precisamente del movimiento psicodélico, ¿no? Lógicamente también hay que mencionar que los primeros grupos de folk psicodélico, como Jefferson Airplane, ese tipo de bandas como Jefferson Airplane sería un buen ejemplo, como Grateful Dead y algunas otras bandas más,
también fueron inspirando a hacer un rock más progresivo, ¿no? En cierta forma, podemos decir como más alucinado, ¿no? Utilizando la palabra que se usaba en la psicodelia, ¿no? Empezaron a hacer cosas más viajadas, con más progresiones, ya no era la clásica canción, digamos, de 3 minutos, sino a veces se extendían más con unos solos más extensos. Entonces ahí fue donde... Entonces la progresión significa ir avanzando dentro, digamos, de una tonalidad hacia otra y luego hacia exactamente, otra. Bien, bien. Habiendo diferentes cambios en una canción, hay parones, hay cambios, de repente de un parón, digamos, más jarroquero, puede haber una parte en que una guitarra acústica entre así como más neoclásica. Entonces, al llegar, digamos, los grupos en el Club UFO de Londres en el 67, 68, Arthur Brown y todo este tipo de grupos, incluso los primeros Pink Floyd, si recordamos, en sus inicios eran bandas de rock psicodélico, ¿no? Entonces, de ahí es donde evoluciona, ¿no? Hacia un rock más cósmico, el rock progresivo se va desarrollando a finales de los años 60, principios de los años 70, y se va desarrollando con muy diversas influencias, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta que dice, es más bien de lingüística, ¿qué significa folk? Folk es una palabra que viene del alemán, folk, que se escribe con B, un V, para nosotros ellos lo pronuncian F, significa pueblo. Entonces, el folk es identificada como la música oriunda de un país, folclórica, pues. Claro. Que represente un tipo de música que se dio ya sea como fusión, como resultado de una fusión, o como original. Pero es del pueblo, ¿no? Claro, claro, y además es más de instrumentos acústicos. Sí, claro, eso es previo al eléctrico. El ¿no? folk es más de instrumentos acústicos y hay... Eso dice. Exacto. Diferencia con el rock. Bueno, el folk tiene un ritmo, es la diferencia. El ritmo y los instrumentos podrían ser las diferencias, ¿no? Bueno, Con el folk de Estados Unidos, por ejemplo. yo siento que el folk, o sea, la diferencia más importante... ¿Hubo folk rock? Claro que sí, ¿También? claro, con Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan era folk con Neil rock. Young, con Leonard Cohen, por ejemplo, mencionando, y country folk también, o country rock también, ¿no? Country rock, sí. Country rock con The Eagles, con Marshall Tucker Band, con muchas agrupaciones importantes, ¿no? También hubo otro subgénero por ahí dentro de ese tipo de ondas, que fue el Southern Rock, el rock sureño, ¿no? Qué complicado. Bueno, hay que meter, siempre es complicada la música, cualquier género. Lo que es el folk es lo más acústico y el rock es más eléctrico, ¿no? En cierta forma, ¿no? Esa es una forma como para definir de alguna manera, de una forma más simple, el folk. Y el folk, pues, ¿qué es el folk? El folk es con los instrumentos como la guitarra acústica, ese tipo de instrumentos, a veces instrumentos percusivos, instrumentos tradicionales, porque también... Un contrabajo incluso. Un contrabajo, y luego hay instrumentos que también raros, ¿no? De otros países lejanos que son instrumentos acústicos. Locales. ¿no? Locales, Sí, exactamente, ¿no? Pues, Sí, ya tan rápido a comerciales me están mandando. A ver, cierra la idea, por favor. sí, no, o sea, hasta la guitarra chamula es folk, Sí, ¿no? sí, es folk, Es, claro. es folk, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bonito el folk y siempre todos los rockeros han tenido un gusto por lo acústico, ¿no? Por lo menos un conecte. Y la famosa palabra unplugged quiere decir acústico. Recordemos, por ejemplo, en el caso de los Beatles, que hicieron su etapa más rock and rollera como grupo, muchos de ellos cuando sacaron sus discos como solista tenían influencias del folk en algunas canciones. ¿Cómo no? Eran discos más melódicos en muchos... El mismo Blackbeard Sí. de No, Paul McCartney sí. suena a ratos como... Claro, y además, por ejemplo, los Beatles, cuando se influenciaron por Bob Dylan, en la época intermedia de los Beatles, sacaron canciones folk. I'll follow the sun, por ejemplo, esa tiene, Tuvieron, tiene sí, sonido folk. ¿no? tuvieron esa influencia, como también los Rolling, o sea, los Beatles tuvieron su maestro folk en Bob Dylan, y los Rolling Stones tuvieron su maestro folk en Graham Parsons, ¿no? Uno de los maestros del country rock americano.
Entonces, siempre ha habido cualquier rockero que quiere hacer un disco como solista, cualquier rockero, lógicamente, de repente saca un disco más melódico, más acústico, más tranquilo, ¿no? Que el disco de su grupo más rockero, ¿no? Muy bien. Bueno, pues llegó la hora de los anuncios. En primer lugar, le recomiendo a Daniel que se tome un poco de agua electrón porque se le está secando la garganta. Dale vuelta ahí, está selladita. Claro. Tiene que su sí. sello de garantía, mire. Y aparte, una empresa tuxtleca de toda la vida, el agua electrón. ¿Cuántos años? Todos los años. Y aquí está una botella medio chueca, quedó esta del calor como que la sella, ¿no? Electrón, toda la vida. Ya sabe usted que prefiera electrón, pero que sean auténtica agua electrón. Cuidado, ya me estaban diciendo, están quejando que en cualquier lugar llenan el garrafón, El garrafón. Por 3 pesos y no saben de dónde viene esa agua. No puede ser que esté purificada, ¿no? Claro. Sí, sí. Que tengan eso. Estamos transmitiendo desde Plaza Santa Elena, que me decía aquí don Carlos Trejo Zambrano, que era un lugar muy agradable. Y sí, la Claro. Plaza Santa Elena dice el lugar ideal para la gente ideal. Tenemos espacio ideal para tu negocio u oficina. Contáctanos, ahí están los teléfonos, 20297, ¿qué? 23 o algo así. 2750, ahí están los teléfonos para que usted los vea. Y estamos en un ambiente, pues, muy agradable. Se ve el verdor de las copas de los árboles aquí y se ve el Tuxtla en tiempo de secas. Al rato van a estar aquellos cerros bien verdes. Claro. Por ahí, Además, el bulevar Belisario Domínguez todo el bulevar es una zona muy agradable, ¿no? Sí. Pues bueno, pues la nueva región, digámoslo así, verdaderamente céntrica, porque Claro. no es el centro de antes. Claro. Ahora el centro es qué curioso, ¿no? Se recorrió al poniente el centro. Así es. Y además, al tuxtleco siempre le ha gustado mucho esta zona, ¿no? Esta región, es cierto. Es una zona que le gusta. Si quiere llevar a arreglar su automóvil, no lo dude. Ahí con el ingeniero Eduardo II Farías Huerta, en Automotriz Faimar. Es en la Quinta Sur Poniente 853. Un taller, pues, honrado, a secas, no le puedo decir más. Un taller honrado que bien merece su confianza. Se lo digo porque más de, no sé si 30 años, he estado requiriendo el servicio de un taller, y tú sabes que encontrar un taller honrado, sabes bien, Daniel, Claro. le sufres, ¿no? Sí, y cómo a no. veces aquí déjenmelo, venga en la tarde, y ya no sabes qué le hicieron, o si en realidad le hicieron algo. Así es. No, ahí con Faimar, yo le garantizo personalmente que no Claro. hay ningún problema con el ingeniero Farías. Es en la Quinta Sur Poniente 853. Pues al rato voy a ir también. Quinta Sur Poniente 853. Bueno, y seguramente usted, señora, no cambiaría por nada a Gascom. Gascom también otra empresa tuxtleca que se ha expandido mucho. Una empresa de tú desde niño conoces Gascom, seguramente. Claro que sí. Fíjate, son las empresas tuxtlecas las que están apostando a la difusión de la cultura, don Carlos. Son empresas todas tuxtlecas que dicen, le entro a apoyar la difusión de la cultura para hacer programas de este tipo. Claro. Entonces, ¿por qué? No porque van a vender un tanque más de gas, sino Claro. porque se quieren sumar al esfuerzo de difundir la cultura. Simplemente. Así es. Así lo hace Ferretera Mandiola, a la que ha sido muchas veces seguramente. Claro que sí. Y más tu hermano Carlos, que otra vez lo vi en Mandiola, ahí andaba comprando no sé qué tantas Sí, cosas. sí, cómo no. Porque es una familia es, digamos, la versión de los Revueltas, pero aquí en Tuxtla. Uno de ellos es matemático, destacadísimo, Carlos, ¿no? Sí, claro. Fuimos compañeros docentes en el TEC de Monterrey Así es. y tenía fama de excelente maestro y que nadie le ganaba a uno en matemáticas. Sí, es un cerebro, Carlos, realmente. Otro matemáticas. cerebro, pero musical, es Daniel, que nadie le gana a una en música rock y música contemporánea. Nadie le puede poner un pie adelante. Por eso dijeron aquí, bueno, que llegue Daniel, porque ustedes están peleando Muchas ahí, gracias. cosas que no saben. Muchas gracias. Y aquí está Bueno, Daniel. la verdad es que nos gusta la música y
algo sabemos, siempre hay cosas que desconocemos, pero eso es lo importante, que siempre estamos aprendiendo. Siempre. Y cuando a veces yo aprendo hasta de una persona, a veces que ni es tan especialista en música, y de repente me sale con algún comentario dato que yo no novedoso, conozco, ¿no? que yo no conozco, ¿no? Y de repente ahora le digo, y me da gusto, ¿no? En cierta forma también, o sea, no necesariamente tiene uno que estar en la onda de que uno sabe todo, ¿no? Sí, Oye, siempre, ¿sabes? conoce uno algo, pero es muy vasto. Es muy Sí, vasto. el mundo de la música es algo que siempre va a Es estar, inabarcable, ¿no? siempre va a estar uno aprendiendo, tanto en la historia de la música como en la historia del mundo fonográfico, como en la misma música, al crearla, al componer, al ¿Estarás de al acuerdo tocar. con Yehudi Menuhin cuando dijo, nada más hay dos clases de música, la Claro. buena y la mala? Claro, claro. ¿Sí? Sí, claro. Tajante, Sí, ¿no? lo que pasa es que ahora en esta generación ha habido muchísima gente del pueblo, del mundo, que se ha acercado a la música, porque antes, si hacemos memoria, los músicos eran los que realmente ya traían el don de la música, ¿no? Ya nacían con ese don, ¿no? Algunos genios como Mozart, otros que iban aprendiendo un poco después, pero que ya en la adolescencia ya eran unos grandes músicos. Entonces, pero ahora ya con el acceso de los tutoriales en YouTube y etcétera, y que hay más escuelas para aprender música que antes, ¿no? Incluso se puede encontrar a guitarristas de rock, de blues, de jazz, de muchos estilos en el YouTube, y los que tienen, digamos, disciplina y se ponen a practicar y tienen cierta facilidad, pues se van haciendo músicos, ¿no? Entonces surgen muchos grupos en muchos diferentes estilos. Mucha gente del mundo está haciendo música, Sí, claro. sin ser unos Mozart, ¿no? A mí me parece bien, porque así como nos juntamos para ir a jugar fútbol, ¿no? La pandilla, así también una pandilla de amigos se puede juntar a tocar rock, y yo echar el palomazo. creo que es saludable, ¿no? En vez de que Claro. estén haciendo otras actividades que Menos no, creativas, menos productivas. creativas, que no vamos a criticar, porque todo es válido, no. y de alguna manera todos tienen la libertad de hacer su vida, pero siento yo que esté haciendo música la gente es maravilloso, porque además sirve para la mente, sirve para el espíritu, ¿no? Claro que los grupos que vemos, un grupo que es impactante tocando en vivo, dice uno, bueno, pues estos sí tienen el don, ¿no? Es ahí cuando decimos que tienen el don, pero hay músicos que logran hacer muy buena música, incluso hasta no siendo creadores, ¿no? Porque encontramos, por ejemplo, grupos que les gusta interpretar música de otros artistas y logran ser muy buenos Había músicos. unos Beatles que eran otros Beatles, ¿no? Sí, claro, claro. Me acuerdo que me contaste Claro, que los viste, ¿no? Claro, han habido varias bandas, pero aparte podemos mencionar que existen grupos de música, digamos, hay grupos tributo que tocan música de otros artistas. Podemos ver los clásicos músicos que no son de oído, que tocan Partitura. con partitura. Ellos no componen una canción, ellos no hacen música original, pero Son cumplen, grandes ejecutantes. pero son grandes ejecutantes, y con su partitura pueden hacer muy buena música y ser muy profesionales, ¿no? Entonces, yo siento que hasta cierto punto es importante dentro de la música, hay que aprender a respetar todos los niveles de todos los artistas, de todos los músicos, y yo creo que, pues como decía la Revolución Dinámica de los Aviador Dro de Madrid, o sea, ellos decían, no hay artistas, hay trabajadores del arte, ¿no? Y es algo que siempre me gustó, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú trabajas Hay que chambearle. si tú trabajas el arte, va saliendo la música, ¿no? Muy bien, déjeme decirle lo de Ferretera Mandiola. Ferretera Mandiola pues tiene, además de que todo el mundo ha ido a Ferretera Mandiola, si no encuentra lo que busca es que no ha ido a Ferretera Mandiola. Tenemos aquí un pequeño video para que usted sepa que puede traer cosas voluminosas o pesadas. Hay un servicio de domicilio, le van a orientar en este momento. Si tu compra es voluminosa y no cuentas con el transporte adecuado para llevarlo a casa, contamos con servicio de entrega a domicilio.
Pregunta por este servicio y sus condiciones con nuestros vendedores. Bueno, ya sabe usted que la Universidad Salazar es la cuna de líderes. Una carrera para hacer frente a la vida, cúrsela en la Universidad Salazar, que tiene distintas carreras como opciones para jóvenes y no tan jóvenes, porque puede hacer su posgrado, su especialidad, o incluso la licenciatura le puede empezar ya madurito, no está de más. Tenemos aquí muchas preguntas tenemos aquí. Bueno, tenemos a Miguel Farrera, Gerardo Marí Soler, Ariana Gutiérrez Vargas, Marisol Solís, Marta Eugenia Colunga. Me queda claro, acústico, metálico, folk rock, muchas gracias. José Irene Pérez Villegas, Gustavo Cruz, el doctor Portoraro, Juan Rafael Maturana Anza, Patricia Guerrero Tomás. Es correcto hacer hincapié en que el folk rock se identifica como un sonido sesentero de grupos solistas ingleses y norteamericanos, independientemente de que el rock indígena, entre otros, tiene esas características. Como pues, folk rock, no necesariamente, ¿verdad? Yo creo que sí hay influencia de folk rock en el rock indígena en algunos casos, ¿no? Hay grupos que tienen pero más... no se pueden meter todo en un costal así rápidamente, ¿no? ¿O sí? Pues pueden haber grupos que tengan diferentes influencias, ¿no? Pueden tener grupos de rock que tengan influencias de blues, de rock y de folk, ¿no? Claro. O sea... Leti Monroy, Chanona, Beto Hopestein, ¿cómo estás? Marielena Monter. Bueno, vamos a hacer un programa de tango con Marielena Monter. Qué bueno, debe estar interesante el de tango, ¿no? Claro que con sí. especialistas aquí que claro. nos digan qué pasa con el tango. Roberto Valls, maestro, ¿cómo está usted? Guillermo Pinto. Beto Pérez Matus dice, Víctor Cárdenas, Alberto Ramírez Gordillo, Akire Dorogil, Raúl Alfonso, Nacanán, ¿son nombres de músicos, supongo? Algunos sí, como identifiqué a Alberto, un saludo a Alberto Ramírez Gordillo, sí. Que es del colectivo Rocomiteco de allá de Comitán. Ofelia Esponda dice, un saludo a Daniel Sirven y a su papá, un abrazo a los dos. Muchos saludos, un abrazo. Licenciado Enrique García Cuellar. Gabriel Gallegos, ¿cómo estás? Otro artista, un gran dibujante. Un gran escultor, sí, claro, maestro. Marcos A. Capistrán. Y bueno, yo creo que ya habiendo explicado estos distintos géneros, nos vamos a lo que al principio a la generación adulta y un poquito más que adulta les pareció todo un escándalo los greñudos de los Beatles, que ahora los vemos como niños de kinder, ¿no? Claro. Y Twist and Shout les pareció todo un exceso. Y ahora, si se oye Metallica, pues vemos que no era tal exceso. ¿Qué pasa con eso? ¿Hasta dónde la música es música y empieza a ser estridencia? Bueno, yo siento que el metal es muy buena música. Lo que pasa que pues no todos los oídos tienen de alguna manera el gusto por la música más fuerte. A Miguel Mojedano, un amigo locutor de España, que tenía un programa que se llamaba Con los pelos de punta en la Ciudad de México, que es un programa de punk rock y hardcore. Sobre todo por el punk, ¿no? Sí, él fue de los primeros locutores que puso punk rock en Rock 101, amigo mío que trabajaba en una tienda de discos de Polanco que se llamaba Super Sound, que era donde llegábamos muchos jóvenes en los años 80, y bueno, Miguel era empleado de la tienda y también locutor del programa, y él siempre hablaba que a él le gustaba la música fuerte. Dice, a mí me gusta la música fuerte, y siempre me gustó cómo definía el hardcore y todos los sonidos fuertes, ¿no? Porque al final de cuentas estaba el industrial agresivo de Foetus, por ejemplo, de este tipo de bandas, y estaba también el metal punk, estaba el thrash metal, ya en los 80, ¿no? Que era el thrash metal para los mismos jarroqueros de los 70 que venían oyendo a Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, pues el thrash ya precisamente de Metallica, cuando llega Metallica, Megadeth y todas estas bandas, pues ya les parecía a la generación anterior como muy ruidoso, ¿no? Y lógicamente Metallica y Megadeth y todas las bandas famosas de los 80 de thrash, pioneras del thrash, pues conforme
fueron viniendo otros estilos de metal un poco más fuerte, más brutal, como le dicen en algunos casos. Pues llegó el death metal, llegó el grindcore, llegó el black metal, llegó el gore, llegó pues podríamos decir, pues... El gore ya era intencionalmente repulsivo, ¿no? Sí, claro. Ya tenía la intención de ser repulsivo. Sí. Está como el punk bien portado, no te lo puedes imaginar, ¿no? Son contradicciones. Claro, El gore- aunque hay happy punk también, también hasta en el punk, es como decía, por ejemplo, decía Andrés Calamaro una canción, decía, hay rock and roll de leones, también lo hay de corderos, ¿no? Entonces, no quiere decir que la música más fuerte y más estridente o más brutal sea mejor. O sea, ahí yo creo que intervienen los gustos, ¿no? En todos los estilos, hasta en los estilos más brutales, hay excelente música. Todo depende del gusto, ¿no? Es como en todo, ¿no? Pero en el rock ha tenido esa virtud de irse a los estilos más clásicos, más tradicionales, como a los estilos más brutales. Ha experimentado con los límites de la música. Ahora, y eso es muy, muy importante en el rock, ¿no? Yo te digo, bueno, aquí saludos, está nombrando a otros, Beto Pérez Matus, dice Juan Pablo Cebadúa Carbonell, Efraín Asensio Cedillo, Leonardo Toledo Garibaldi y Martín López Moya. Son los que está nombrando él, los debe conocer, músicos que... Ricardo López Grajal. Claro, amigos todos y sí, saludos a todos. Saludos a todos. Adriana Fierros de Adel. ¿Qué tal, Enrique? Como siempre, un 100. Un abrazo fuerte, Enrique, y saludos a Daniel. Muchas gracias y saludos Margarita también. Fierros, ¿te acuerdas? Néctar Augusto Montesinos, saludos. Bueno, ya tenemos esta definición. Ahora, la durabilidad. El arte, para ser considerado tal, dicen que debe ser eterno. Si nosotros vemos ahora a la Gioconda, seguramente dentro de 2000 años van a seguir viéndola y van a seguir considerándola arte porque trascendió. Claro. Entonces es la suspensión de un momento para la eternidad. Claro. Yo creo que mucho del rock va a seguir siendo oído. Elvis Presley va a seguir siendo oído siempre. Claro. Estoy segurísimo. Claro. Bien. Ahora, la curva de duración de mucha de la música que va creciendo en estridencia y en vatios de salida también. Ajá. ¿Cuánto le das de eternidad? ¿Va a la eternidad o va a quedar como un testimonio? Yo siento que el metal, el punk, también va a tiene su, aunque más a un ¿Tiene nivel... su lugar en la eternidad? Aunque a un nivel más underground, los metaleros y los punks nunca van a dejar de hacer música y de admirar esa música, porque hay creadores y hay fans, ¿no? Entonces yo siento que el rock en todos los estilos, pues hay público, ¿no? Para el rock. O sea, vemos en los medios de comunicación que está muy de moda el reggaetón y está muy de moda la banda, ¿no? Que son estilos que pues a mí en lo personal no me gustan mucho, pero respeto a los que les gusta esa música. Pero la mayoría de los rockeros no nos gusta, y lo decimos porque es la verdad, ¿no? No nos gustan las letras, no nos gustan... A mí no me gusta eso. Lo digo cuando desafinan ciertos metales y esto, pero lo que yo quiero decirles, en todos los medios de comunicación están esas músicas, ¿no? De una calidad no muy buena, y lo que sucede, por ejemplo... ¿qué hace un joven adolescente cuando quiere formar una banda? Lo que hace es acercarse a las músicas de buena calidad, ¿no? La mayoría de las bandas amateurs que existen en el país y en el mundo son bandas de rock. Y si no son bandas de rock, son bandas de ska. Si no son bandas de ska, son bandas de reggae. Si no son bandas de reggae, son bandas de hip hop. Si no, se meten al jazz. Si no, se meten al blues. Si no, hacen funk. Si no, pues tocan estilos de música que tiene calidad, que tiene sentido, la mayoría de los jóvenes. Claro que vamos a encontrar grupos que tocan música comercial para tratar de, digamos, de tener éxito, ¿no? Fama o dinero, pero por moda. Pero lógicamente, ¿cuántos grupos o artistas de reggaetón en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez hay?
¿Y cuántos grupos de rock? Si contáramos cuántas bandas de rock hay en la ciudad, pues hay muchísimas bandas, no puedo decir ahorita el número de bandas que existen en Tuxtla Gutiérrez, pero de reggaetón sí hay unos 2 que 3 máximo. Ahí nos damos cuenta, también dudo de que sean nos damos cuenta de que el rockero, al pueblo mexicano y al pueblo del mundo le gusta el rock. Si quiere tocar rock, o si no, toca jazz, o si no, toca cualquier otro estilo que tenga calidad, puede tocar música clásica. Hay mucha muy buena música en el mundo, y yo, no es que yo sea un detractor de los estilos musicales, pero lo que sí me gusta decir en los programas y en las redes sociales es que hay muy buena música en el mundo. No necesariamente tienen que escuchar rock, pueden escuchar bolero, pueden escuchar música salsa, pueden escuchar música del mundo. Hay muy buena música que se puede escuchar y que vale la pena, música de canción de autor también, que es muy bonita. Entonces, yo pienso que el rock, a pesar de no tener el apoyo de los medios de comunicación y de los gobiernos, el rock nunca ha muerto, y es la música más de moda entre los jóvenes. Quiere ir uno a un club de rock a escuchar bandas que hacen covers. Aquí enfrente hay un club de rock donde tocan covers de diferentes bandas norteamericanas e inglesas, bandas tuxtlecas, ¿no? Y así, quieres estar a gusto en un buen videobar, por ejemplo, escuchando Siempre estás oyendo de Eagles, sí, o sea, te metes a un videobar y te van a poner a Guns N' Roses, te van a poner a Johnny, a Bryan Adams, canciones así como que quedaron en el recuerdo del rock clásico, por mencionar a algunas bandas que me vienen a la mente, a Oatfield, a bandas así de los 80, y siempre está en el corazón de la gente el rock. Un saludo, Pati Espinosa Cosme, un saludo hasta allá, hasta la California. Angie Camacho, te voy a hacer una pregunta. Estando yo en Laredo, Texas, Ajá. dijeron, mañana se estrena la canción de The Eagles, Hotel California. Ajá. Entonces habría que estar pendientes, ¿no? Y al otro día, pendientes en el radio, y sí, tuvo todo el día Hotel California, y fue el éxito que hasta la fecha Claro. es, ¿verdad? Claro. Yo dije, esta es una obra de arte que va a quedar. Y luego a investigar los tonos, son tonos inesperados, es una descendencia, Claro. en descendente, que están inesperados. Entonces, pero muy afortunadísimos, pues. Claro. Entonces, ¿por qué esa pieza y no otra pervive de ese grupo de The Eagles? Bueno, ellos tienen otras canciones también muy importantes y famosas, ¿no? Take It Easy, por ejemplo, es una canción que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero que también entra Jackson Browne también ahí a hacer coautoría, ¿no? Con uno de los integrantes de Eagles. No me acuerdo si es Glenn Frey, o creo que es Glenn Frey, pero no me acuerdo ahorita, entre dos la compusieron. Pero lógicamente a lo que yo me refiero con eso es de que la música que llega al corazón de mucha gente, yo considero que esos son como los reyes, ¿no? Son con los que tienen el don, son aquellos que tienen esa manera de llegarle a mucha gente, de que a todo el mundo le gusta cómo cantan, cómo tocan, cómo componen. Hay muchos grupos que tocan muy bien, que son grandes virtuosos, grandes músicos, pero no llegan a tanta gente. Y pueden ser incluso a veces hasta más virtuosos que muchos grupos más famosos, ¿no? Pero lógico, hay gente que conecta, ¿no? Intervienen muchas cosas, el carisma de la persona, ¿no? El físico, que es muy importante en un artista, aunque digamos lo que no, pero por ejemplo los Beatles y todo este tipo de grupos, Elvis Presley, también el carisma fue parte de su éxito. Claro. ¿No? Por eso se dio el fenómeno de los fans, de las fans sobre todo, las fans que gritaban, pero claro, también habían fans jovencitos, ¿no? Que eran fans de esos grupos, ¿no? Por eso decimos los fans, ¿no? Pero claro que ellos tenían más fans femeninas, ¿no? Todo el griterío. Caían desmayadas. No los dejaban casi, ni se oían en los conciertos de tanto grito de las muchachas, ¿no? Entonces, eso tienen ciertos grupos, ¿no? Son muchos factores, claro, el talento, la creatividad, las grandes canciones, la forma de tocar,
la forma, El sonido que logran es lo- peculiar. los ¿no? managers también, como Brian Epstein Brian de los Epstein, Beatles. Brian Un buen Epstein. manager puede llevar a un grupo a un éxito muy grande. Pero ¿no? si hay almendras, si no, no. Si no Tiene batalla que haber mucho. talento. Claro. Es que son los músicos que tienen el don. Yo creo que los que tienen el don y los que llegan a esos niveles son los que se convierten en los reyes de la música. Hay muchos reyes de la música. Sí. Y muchos de los que estamos, ellos están en los castillos, ¿no? De la música. Y todos los demás que hacemos música somos como los plebeyos, no somos como los del pueblo, ¿no? Pueden haber juglares que canten así en calles, en fiestas. Y algunos muy buenos. En teatro, sí, muy buenos, claro. Excelentes, claro. Yo los conozco, claro. Y entonces esos están en el pueblo, no llegan a esos niveles, pero estoy de acuerdo en eso, completamente. Hay bandas underground, bandas no muy conocidas que han sido bandas fuera de serie, ¿no? Enrique Moscoso, Laura Cuellar, prima, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos. Bueno, oye, contigo se va muy rápido el programa, no vale. Pues muy a gusto, muy contento, ¿Con qué- muchas gracias. ¿Con qué lo vas a cerrar? Pues agradezco mucho, maestro Enrique García Cuellar, por su invitación, siempre mi admiración por su forma de escribir, por su forma de hacer radio, por ese gusto, por la buena música también. Además, pues usted fue de los primeros grandes intelectuales de aquí de la ciudad de Tuxtla que me invitó a su programa Sí, Epílogo, cómo no. en aquellos años, Sí, cómo principios de los 90, Sí. fue de los primeros maestros. Siempre tuve realmente el gusto de que muchos de mis amigos intelectuales, Beto Pérez Matus, digamos, los poetas, digamos, muchos amigos, ¿no? De aquellos años con los que yo me llevé muy bien, los poetas Ruiseñor, grandes amigos también, cómo no, y que buenísimos. les enviamos saludos. Ese programa que recuerdas, Epílogo, lo hacíamos con lo mejor que había aquí, ¿no? Y con invitados de fuera. a Claro, veces. claro. Recuerdo, por ejemplo, otro gran amigo, Carlos Román. Sí, cómo no. Hablando de los intelectuales, que todos ustedes, siempre en mis programas tuve digamos, ese gusto de que muchos de los grandes conocedores, grandes intelectuales, grandes lectores, les gustaran mis programas. Y pues para mí era una satisfacción, ¿no? Porque recuerdo pues a todos ellos, ¿no? Que escuchaban a veces mis programas y les agradaba, me lo decían, ¿no? Les envío un saludo a todos mis amigos, como a todos mis amigos rockeros, a los Octopus, a todas las bandas precursoras, a Trinomio y las bandas actuales también, que son muy importantes. Todas las generaciones de rockeros los he entrevistado y han sido mis amigos y los estimo mucho y muy agradecido, ¿no? Agradecido con todos y pues con aquella oportunidad que usted me dio también en Epílogo de grabar aquella entrevista. Para mí es un honor, maestro, realmente. Al contrario, ya te has convertido en el que lo sabe todo de verdad en estas cosas de música, de rock, y agradezco mucho Chiapas Subterráneo. Muchas gracias. Tengo mi tornamesa, ¿eh? Claro que Tengo sí, mi pues tornamesa. a disfrutar el disco. A disfrutarlo, aquí estamos. Y el honor que hizo aquí don Carlos Trejo Zambrano, otro ícono. Decía que era una familia como los Revueltas porque tú eres músico, tu hermano es matemático, o como los Carrillo, como Nabor Carrillo, como todos ellos. Socorro Sirven, poeta, Sí, Marisa. multipremiadas, reconocidas. Marisa, sí. Además, incansable chambeadora por la cultura, eso lo sacó a su padre. Claro. No sé si salían poniendo dinero un montón de veces, pero ahí estaban siempre, siempre ese reconocimiento, siempre de todo Tuxtla, de todo Chiapas, Gracias. para el trabajo pues, de una familia que ha dado mucho y que va a seguir dando mucho. Estamos muy agradecidos con todo el pueblo de Chiapas por el gran cariño hacia mi padre, hacia mis hermanos y hacia su servidor, y pues seguiremos creando, ¿no? De hecho, vamos a seguir encontrando. Este dibujo es un dibujo de su servidor. Dentro de las cosas que realizo, pues es el dibujo, las canciones, coqueteo algo con la poesía y es realmente algo maravilloso. Pero pues con las competencias internas que tienes,
de poesía. Sí, claro, mi padre, y yo soy el alumno, pero se vale también que exista el poeta rockero, ¿no? Está bueno, ¿no? Claro que está sí, bueno. aunque a mí digamos, desarrollo más la canción, ¿no? Pero en la canción también incorporamos algo de poesía, pero sí tengo escritos que no son canción, que es interesante. Bueno, pues yo te felicito por todo eso y un agradecimiento siempre a que hayan estado aquí. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted por estar del otro lado, escuchándonos. Dani Trejo es un gran intelectual y conocedor de música, de toda la música de rock, dice Ramón Francisco Rincón Durante. Muchas gracias y saludos y abrazos a todos nuestros amigos que se comunicaron y nos saludaron. Pendientes, fíjate, todos. Gracias también a Catherine, que gracias ya en una semana se nos gradúa de licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Muchas felicidades, Catherine. Entonces va a estar ahí de la Salazar, va a ser una egresada de la Salazar. Gracias a todo mundo que estuvo opinando y viendo. Muchas gracias. Buenos días. Y nos dieron las 11. Con el maestro Enrique García Cuéllar.